Bueno, en estos minutos vamos a hablar un poco de la prevención cardiovascular en las cardiopatías congénitas y nos preguntamos si esta es relevante y si realmente existe o debemos preocuparnos por la prevención cardiovascular de las cardiopatías adquiridas en pacientes con cardiopatías congénitas. Y antes que nada decir que la demografía de las cardiopatías congénitas ha cambiado radicalmente en los últimos 20-30 años. Obviamente las cardiopatías simples siempre alcanzaron la edad adulta, pero las cardiopatías complejas han aumentado un 85% desde mediados de los 80 a principios de los 2000 en cuanto a pacientes que alcanzan la edad adulta. Y esto ha hecho que los médicos cardiólogos de adultos tengamos que ayornarnos y empezar a estudiar un poquito de estas patologías para comprender los pacientes y a su vez estos pacientes empezar a pensar en las cardiopatías adquiridas porque los factores de riesgo cardiovasculares son prevalentes también en ellos. Todos vivimos en Occidente. La edad es un factor de riesgo en todos los scores de riesgo cardiovascular. ¿Por qué? Porque aumenta la rigidez arterial, aumenta el riesgo de disfunción endotelial, aumenta la fibrosis miocárdica y el desarrollo de aterosclerosis. Este es un estudio hecho por el grupo de ginecólogos en el Royal Brompton en Londres, y es muy interesante. Ellos evaluaron 250 pacientes que iban a ser intervenidos por su cardiopatía congénita, y lo que se preguntaban era si estos pacientes que ya tenían más de 40 años tenían indicación, como hacemos con con un paciente valvular que va a cirugía después de los 40 años, de ver las coronarias. Y ellos lo que vieron es que el 9,2% de los pacientes presentaban lesiones coronarias significativas en el cateterismo izquierdo. Ningún paciente con cianosis las presentó y todos los que tenían lesiones eran mayores de 40 años. La hipertensión arterial y la dislipemia fueron predictores fuertes para presentar lesiones coronarias, y la prevalencia de lesiones coronarias era muy similar a la prevalencia en la población general de los pacientes de esa misma edad en Londres. ¿Cuál fue el hallazgo de este estudio? Bueno, que era justificable estudiar las coronarias en aquellos pacientes mayores de 40 años con cardiopatías congénitas que iban a ser intervenidos por su cardiopatía congénita y que nunca habían tenido síntomas coronarios, y que los factores de riesgo convencionales también constituyen en los pacientes con cardiopatías congénitas un factor de riesgo que hay que tener en cuenta. Este es un estudio retrospectivo que se llevó a cabo con la base de datos del CDC en Estados Unidos, y fíjense que divide las causas de mortalidad entre pacientes con cianosis y pacientes con cardiopatías congénitas no cianosantes. Y como todos sabemos, las arritmias y la insuficiencia cardíaca son, si bien han bajado, porque la mortalidad ha disminuido, siguen siendo las primeras causas de muerte en esta población. Pero fíjese lo que ocurre desde mediados de los 90 con los pacientes con cardiopatías severas no cianosantes. Fíjense que hay una curva que se mantuvo estable a través de 2 años y que ahora se ha tornado en la primera causa de muerte, y ese es el infarto agudo de miocardio. O sea, estos pacientes presentan riesgo de mortalidad por patologías coronarias. Lo que nos lleva a pensar si esto es muerte arrítmica o muerte por insuficiencia cardíaca también no estará vinculada o no podría estar vinculada con enfermedad coronaria, y que esta enfermedad coronaria en el contexto de una cardiopatía congénita potencia el riesgo de muerte, y uno vincula la muerte con arritmia e insuficiencia cardíaca, pero bueno, no sabemos si en realidad no hay algún tipo de lesión coronaria subyacente que puede potenciar el riesgo de muerte, y los pacientes se mueren sí de arritmia e insuficiencia cardíaca, pero con una enfermedad coronaria subyacente que aún no conocemos o no nos preocupamos por buscar. Este es otro estudio americano. Se llevó adelante para otra cosa. Ellos querían saber por qué consultaban a los servicios de emergencia a los pacientes con cardiopatías congénitas, y relevaron más de 20 centros de Estados Unidos, los servicios de emergencia, y juntaron más de 72.000 pacientes, y entre todo el relevamiento que hicieron relevaron factores de riesgo. Y fíjense que desde principios de los 2000 o mediados de los 2006, cuando empezó este estudio, al 2012, todos los factores de riesgo
aumentaron significativamente su prevalencia. Tabaquismo, hipertensión, diabetes, obesidad, sobrepeso, todos aumentaron su prevalencia. ¿Y por qué es esto importante? Bueno, porque en realidad los pacientes con cardiopatías congénitas desde que nacen están inmersos en un círculo vicioso desde el punto de vista del desarrollo de factores de riesgo. Estos pacientes tienen un deterioro de la capacidad funcional lógico porque tienen una cardiopatía de moderado o alto riesgo. Esta cardiopatía afecta los resultados de las pruebas funcionales y de hecho nosotros una de las herramientas que tenemos para el seguimiento es la prueba de ejercicio cardiopulmonar y lo vemos concretamente. También genera un ambiente tóxico, son pacientes que tanto sus médicos o su familia protegen mucho de la actividad física y le dicen que no la realicen, que son pacientes enfermos del corazón que no se pueden mover, ¿sí? Y están sometidos muchas veces por su déficit de crecimiento a dietas hipercalóricas. Este sedentarismo, ahí recalcamos que muchas veces es impuesto también por los médicos, genera sobrepeso y obesidad con una alta prevalencia en la población con cardiopatías congénitas, lo cual es un factor de riesgo para la hipertensión y la dislipemia, y todos estos factores alteran la salud cardiovascular. En este círculo vicioso está inmerso nuestro paciente con cardiopatías congénitas. ¿Y cuáles son las prevalencias de los pacientes en las diferentes series? Bueno, aquí a la izquierda tenemos la cuarta encuesta nacional de factores de riesgo llevada a cabo en Argentina, es la última. Fíjense que el sobrepeso y la obesidad ha alcanzado límites ya de epidemia, ¿sí? 66% de nuestra población. Pero fíjense en Canadá, la población con cardiopatías congénitas Canadá adulta, si bien una serie más chica de Marelli, 52% de prevalencia. En Londres 43%, en el Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, que amablemente nos han prestado su casuística, 39%, y en nuestro caso con 250 pacientes en seguimiento tenemos 43% de prevalencia de sobrepeso y obesidad. ¿Qué pasa con las dislipemias? Bueno, nuestra serie 22% de dislipemia documentada por laboratorio. Fíjense una diferencia importante, en el Hospital de Niños solo 6%, pero bueno, ellos tienen el problema que no lo pueden contrastar con el laboratorio y se basan mucho en las referencias del paciente. Yo creo que debe ser más. Y en nuestra población general, en la cuarta encuesta nacional de factores de riesgo, un 31%. Ahí estamos un poco por debajo de la población general, pero casi es un cuarto de la población con cardiopatías congénitas que está afectada de alteraciones lipídicas. La diabetes, bueno, tenemos alrededor de un 4% de prevalencia. Todos sabemos que la diabetes o el síndrome metabólico son factores que contribuyen en el riesgo de muerte aterosclerótica y en el riesgo de adquirir una cardiopatía coronaria, con lo cual es algo que tenemos que tener en cuenta en nuestros pacientes. Y la hipertensión arterial, tenemos una prevalencia en nuestra serie de alrededor del 32%, esto está dentro de lo estipulado por las diferentes series mundiales que oscilan entre el 20 y el 35%, y obviamente hay patologías con más riesgo a este respecto, por ejemplo la coartación aórtica, son pacientes que tienen una alta prevalencia de desarrollo de hipertensión arterial, los pacientes que son intervenidos de la coartación precozmente en la infancia tienen 30% de riesgo de desarrollar hipertensión en el seguimiento, y los pacientes que son sometidos a intervención tarde en la evolución, bueno, casi invariablemente desarrollarán hipertensión arterial en el seguimiento. ¿Qué pasa con la actividad física? Bueno, el concepto de que estos pacientes los tenemos que excluir de la actividad física es un concepto ya probado como erróneo. La actividad física mejora la salud tanto física como mental, aumenta la tolerancia al ejercicio, mejora la calidad de vida y lamentablemente en nuestra serie casi el 80% de nuestros pacientes no cumple con una actividad física sistematizada. Algunos dicen que la hacen pero no sistemáticamente. Lo que sí hay que tener en cuenta es que a la hora de indicar actividad física a estos pacientes debemos contemplar que son patologías dentro de las cardiopatías congénitas, son patologías muy disímiles una de otra. No es lo mismo un switch arterial que fue intervenido en la infancia y que casi tienen valores normales en cuanto a porcentaje del predicho,
con una anomalía de Ebsten o un Fontana o una Eisenmenger. Cada uno tiene sus valores normales, debemos testearlo antes de indicar la actividad física, debemos elegir y educar al paciente en cuanto a qué actividad física llevar adelante, pero estimularlo a que lo haga, porque realmente lo mejora mucho tanto física como mentalmente. Este es un estudio que llevó adelante el grupo de Brompton, del Royal Brompton, y nos estipula valores normales según la patología, y bueno, nosotros utilizamos estos valores como para saber cuando nuestros pacientes están bien, están bien dentro de su patología y podemos indicarles actividad física. En conclusión, los adultos con cardiopatías congénitas presentan problemas vinculados con la edad y es bueno que así sea porque llegan a edad adulta, requieren altos niveles de asistencia del sistema de salud y la prevención cardiovascular encontrará en los próximos años en un terreno fértil si no lo ha hecho ya y si no debería hacerlo. Los médicos debemos tomarnos el tiempo de reforzar conductas y cambios de vida tendientes a potenciar la prevención cardiovascular y en aquellos cuyo riesgo de padecer una cardiopatía adquirida sea elevado tenemos la obligación de ir a buscar enfermedad coronaria. Muchas gracias.